Hola fanáticos de Helluva Boss, hoy vengo a decirte todo lo que se sabe hasta ahora del episodio 7, aunque antes de empezar, este video se dividirá en 3 secciones. La primera es el análisis de todas las imágenes del episodio 7. La fecha de salida, aquí te diré la posible fecha de salida del episodio 7 y por último las teorías que tengo sobre el episodio 7. Bueno, lo primero que se sabe del episodio 7 es que transcurrirá en el anillo de la lujuria. Esto lo sabemos por una voz femenina que dice esto en el tráiler de Helluva Boss. Elevator 666, departing for Lust. Como lo acabas de oír, el episodio 7 transcurrirá en el anillo de la lujuria, que supuestamente este es el anillo donde viven los súcubos, pero de esto hablaremos más adelante. La imagen que estás viendo supuestamente es del episodio 7 y se encuentra en el tráiler como las demás imágenes que verás en este video. Continuando, en esta podemos ver a Stolas en un lugar llamado Oasis, que parece ser una especie de casino o club, no se sabe muy bien, aunque por varios detalles que podemos ver en la imagen podemos pensar de que se trata de un club. El primer detalle es un cuadro en el fondo donde podemos ver a una súcubo como Verósica. Además podemos ver a unos pequeños demonios que posiblemente son igualmente súcubos. Lo digo porque comparten las mismas características de los súcubos, que son alas y el típico color rosa, lo que nos confirma que sí, este es el lugar donde viven los súcubos. Continuando con la imagen podemos ver que este lugar tiene luces neón con antorchas de un color azul y un corazón arriba del techo. Además podemos ver unas curiosas jaulas con demonios adentro. Y por último, un detalle que seguramente no has visto es que Stolas tiene un mechón de pelo distinto, como si de alguna forma estuviera envejeciendo. En la siguiente imagen vemos a Stolas deprimido por algo que todavía no sabemos, pero podemos teorizar, aunque eso lo diré en la sección de teorías. ¿Y se acuerdan que anteriormente dije que Stolas estaba envejeciendo? Pues en esta imagen no se aprecia el mechón de pelo gris, algo curioso, y sinceramente pienso que esta imagen pertenece a otro episodio y no al 7. Después vemos a Moxie intentando cantar hasta que llega este personaje totalmente nuevo, junto con Robo Fissaroli, quien se muestra con un diseño totalmente nuevo. Y el demonio que aparece en la imagen puede que sea Asmodeo, porque tiene demasiado parecido con el demonio que se llama de la misma forma y te estoy mostrando. Además de igual forma teniendo 3 cabezas, aunque en la serie parece ser que no están muy detalladas. Además, Robo Fissaroli tiene ese diseño porque seguramente sea otro robot totalmente diferente que viene de la misma fábrica que se mencionó en el episodio 2. Hey, employees, it's me, the robotic Fizzaroli, shipped from Big Ozzy's factory to bring you a wonderful show celebrating Lululand spelled with O's. Continuando, en el fondo podemos ver el nombre del lugar que es Oasis, así que estas dos imágenes confirmado que son del mismo episodio. Y no sé ustedes, pero creo que en esta escena transcurrirá el musical del episodio y me encantaría que fuera como la canción del episodio 6. This is just typical. Well, two can play at this game of dismay, cause if you're here causing frustration, I'm torturing you in your hallucination. Why must you push my friends away? Why does it seem like a recurring thing that you alienate with your toxic routine? En la siguiente imagen vemos a Stolas nuevamente levantándose de su silla por algo que habrá visto y nosotros no sabemos qué fue, aunque yo tengo una posible respuesta, y es que si nos fijamos bien, a Stolas le llega a reflejar una luz verde, que curiosamente es igual a la luz de la imagen de Moxie, así que tal vez Stolas estaba viendo cantar a Moxie hasta que apareció Asmodeo y Robo Fissaroli, sorprendiendo a Stolas, y esta sería la manera perfecta de juntar estas dos escenas. Y por último, Stolas nuevamente tiene el mechón gris, como en la primera imagen, así que estas 3 imágenes son de un mismo episodio. La siguiente imagen podemos ver nuevamente a Verósica, la cual esta sería su tercera aparición en Helluva Boss, la primera en el episodio 3 y la segunda en el episodio 6.
That you still shove away anyone who gets too close until they resent you for being a selfish, shitty. Continuando con esta escena podemos ver a Verósica empujando a Blitz al suelo para posteriormente mostrarnos su sombra. Y si dudas que sea ella, la sombra de sus cuernos y los tacones que está usando ya los podíamos ver en el episodio 3. Además seguramente esta escena también se encuentre en el episodio 7 junto con las demás imágenes porque podemos ver una iluminación neón en todo el club. Además si recordamos que en el anillo de la lujuria es donde viven los súcubos, no sería raro ver a Verósica porque seguramente ella trabaje ahí. Y un dato curioso es que Blitz tiene una cara de miedo y arrepentimiento, algo realmente opuesto a como lo podíamos ver en el episodio 3. O sea, en este episodio Blitz siempre veía a Verósica enojado. En cambio, en esta imagen parece ser que se siente mal por todo lo que le ha hecho y tal vez se intente disculpar con Verósica. Y la última imagen del episodio 7 es esta donde podemos ver a Blitz siendo expulsado del club, seguramente por hacer mucho desastre. Pero lo más importante de esta imagen son los carteles que están pegados en la pared, que son un cartel de Robo Fissaroli, uno que dice Anillo de la Lujuria y un cartel de Angel Dust. Algo que nos daría a entender que el contenido que hace Angel no se limita solamente al Anillo del Orgullo. Y sí, esta imagen también corresponde al episodio 7 por las luces neón del lugar. Así que todas estas imágenes pertenecen al episodio 7, aunque la única que me hace dudar es esta. Pero ya veremos cuando salga el episodio si se trata de todo lo que te estoy comentando o es otro capítulo sin ninguna relación a estas imágenes. Bueno, sabiendo que el episodio 6 tardó 3 meses en salir, pues si este episodio 7 vuelve a subir un escalón más en calidad y hacen escenas parecidas a estas del episodio 6, Why does it seem like a recurring thing that you alienate with your What's the matter, Demon Hunter? Never seen a real demon before. Finally got the evidence we needed to be taken seriously. tal vez podríamos ver el episodio 7 en unos 4 meses, pero si le quitamos un mes desde que salió el episodio 6, pues lo podríamos ver en el mes de diciembre o enero. Pero un detalle que tengo que decir es que este es el episodio que más se ha mostrado en el tráiler, con un total de 5 imágenes diferentes, y parece ser que es el episodio con más trabajo, y tal vez llegue a durar 30 minutos. Hay muy poquitas teorías, aunque estas son las que he formulado y tal vez en un futuro las retome y mejore aún más. La primera es sobre por qué en esta escena Stolas está triste, y yo opino y teorizo que algo trágico habrá pasado, como la muerte de Blitz, o tal vez que Stella se llevará a su hija. La segunda teoría es que ha pasado un tiempo desde el episodio 6 hasta el 7 haciendo que Stolas le salgan canas, pero esto habrá que ver si es verdad o no. La tercera teoría es que Blitz, al intentar redimirse como Imp, como se vio en el episodio 6, intentará disculparse con Verósica. Y por último, el contenido de Angel Dust parece ser que se distribuye por todo el infierno y no solo se limita en el círculo del orgullo. Suscríbete si te gustó el video, y aquí te dejo más videos de tu agrado, y un saludo para Max Power, Gabriel, Alex, Blitz y uno para Lord Son Goku. Ahora sí, adiós.